Hemos empezado un estudio breve de el profeta Malaquías, el libro del profeta Malaquías. Y decíamos que este profeta ministró en la época conocida como post-exilio, es decir, luego de que pasó el exilio babilónico. Habían transcurrido casi 100 años después de aquel primer grupo de judíos que empezó a regresar nuevamente a la tierra de Israel. Aunque ya era casi un siglo desde el retorno a su tierra, hermanos, los judíos seguían estando bajo la opresión extranjera. Seguían teniendo príncipes, gobernadores extranjeros, que es algo que está, por ejemplo, en el versículo 8 de Malaquías capítulo 1. Los príncipes, ¿no? Lleva a tu príncipe esta ofrenda, a ver si te la acepta. Entonces Malaquías nos da a entender que tenían príncipes extranjeros gobernando sobre ellos. De la misma manera, se nos muestra a lo largo del texto de Malaquías que Israel estaba sufriendo crisis económica. No había trabajo, ¿verdad? No había forma de sustento, de alimento para las familias. Y de alguna manera esas circunstancias llevó el corazón del pueblo a caer en el rencor hacia Dios. El profeta Malaquías tenía la dura tarea de ministrar, de ir y exhortar con palabra de Dios a un pueblo rencoroso, a un pueblo que empezó a dudar del amor de Dios y por ende empezó a cuestionar la fidelidad de Dios a sus palabras, a sus promesas. La lealtad de Dios empezó a estar en tela de juicio. Es increíble, Dios estaba en tela de juicio. Es así como Malaquías es enviado por Dios para recordarle a este pueblo ingrato que Dios es fiel a su pacto y que su amor es incuestionable. Pues, como veíamos en Malaquías capítulo 1, versos 2 y 3, Dios decidió amar a Jacob y aborrecer a Esaú. ¿Recuerdan? ¿Verdad? El amor de Dios en base a una decisión soberana de ser leal. No en base a que Jacob era mejor o que le cayó mejor. No, porque sabemos que la elección de Dios no tuvo nada que ver con algo externo a él. Ni Jacob era mejor, ni Esaú era peor, porque ambos eran merecedores del juicio de Dios. Pero hoy entró la misericordia, la gracia de Dios, la justicia de Dios para con Esaú. En el sermón de hoy, hermanos, vamos a enfocar nuestra atención en una de las áreas de deshonra al nombre de Dios y cómo Malaquías va en nombre de Dios a exhortar justamente a este sector de deshonra al nombre de Dios, a saber, el sacerdocio en Israel. Es increíble cómo un área que fue designada por Dios para guiar al pueblo a una limpia y pura adoración hacia Dios, empezó a hacer todo lo contrario. Empezó a ser un pueblo que empezó, o un sector dentro del pueblo de Dios que empezó a alejar al pueblo de Dios. El título del sermón el día de hoy es La reprensión de Dios a sus sacerdotes. Y vamos a basar los textos de Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 14, que es la lectura que nuestro hermano Andrés estuvo haciendo hace un momento. Vamos a desglosar estos pasajes, o este pasaje, en dos encabezados. Número 1, la deshonra de los sacerdotes hacia Dios. Y número 2, Dios prueba su denuncia contra los sacerdotes. Voy a hacer lectura nuevamente, Malaquías 1:6. Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Solamente vamos a leer esta porción de este versículo, esta porción, y así entramos a nuestro primer punto. La deshonra de los sacerdotes hacia Dios. Dios va a empezar con una acusación. Vamos a ver dos incisos en este punto. En primer lugar, la acusación de Dios. La acusación de Dios. Para
empezar Dios a acusar a los sacerdotes, Él va a usar una ilustración que es familiar para todos nosotros y para el pueblo que escuchaba la acusación por medio de Malaquías en ese tiempo. ¿Cuál es la ilustración? Bueno, el profeta Malaquías va a utilizar la ilustración de relaciones en la sociedad que son conocidas como relaciones puras, relaciones correctas. En primer lugar, usa la relación de padre e hijo, ¿verdad? Nosotros sabemos que la relación entre los padres y los hijos son aceptadas en la sociedad como una relación correcta, una relación que de alguna manera lleva adelante a una sociedad. ¿Por qué? Porque está basada en familias, ¿verdad? Relación padres e hijos. Bueno, Dios, por medio de su profeta, le dice a Israel: el hijo honra al padre. El hijo honra al padre. ¿Cuál es la relación que Israel consideraba que tenía con Dios? Porque lo que Dios está haciendo aquí es usar un ejemplo que nosotros conocemos, ¿verdad? La relación entre un papá y un hijo, para acusar a Israel. Le está diciendo: ¿tú qué relación crees que tenemos? Israel, ¿qué relación crees que tenemos? En el ámbito terrenal, hermanos, Dios ha demostrado que le interesa tanto la honra de parte de los hijos a los padres. Por eso ha dado mandamiento en lo que conocemos los 10 mandamientos. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, que este mandamiento de honrar al padre y a la madre está dentro de no mentirás, no robarás, no cometerás adulterio, no te harás otros dioses ni te inclinarás a ellos. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene Dios a la honra que un hijo debe dar al padre? Que ha puesto mandamiento para ello. Y Dios se iba a encargar de que entre su pueblo se haga cumplir este mandamiento. Por ejemplo, luego del mandamiento, ¿verdad? Empieza Dios a poner submandamientos que ayuden a cumplir este mandamiento, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21, y voy a leerlo porque es muy importante que nosotros entendamos cómo Dios se interesa por cumplir el mandamiento de honra a tu padre. Dice, Deuteronomio 21, versículos 18 al 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz o terco, ¿verdad? Un hijo que está firme en su actitud. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, es decir, se muestra que los padres buscan disciplinar al hijo, ¿no? Buscan corregirle, pero aún así él se mantiene firme en esa actitud rebelde. No les obedeciere, dice, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz, terco, es rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Wow. Como hijos, ¿cuántos de nosotros no estaríamos aquí ya, no? Yo les digo así, con toda confianza, antes de conocer al Señor, yo era como la oveja negra de mi familia. Y ya hace mucho tiempo yo ya no estaría aquí, si es que se aplicaría esta ley hoy. Oh, hermanos, a veces cuando leemos cosas como estas, vemos realmente cómo es que Dios buscaba orden en su pueblo. Porque a veces nos vemos tentados a pensar, que Dios sí que era malo, ¿no?
como si Dios cambiara o como si Dios hiciera cosas malas. Hermanos, la palabra de Dios dice que Él es santo, santo, santo. Estuvimos estudiando este viernes en la reunión de varones, ¿verdad? Que era uno de los atributos de Dios, su santidad. Él es santísimo. Y quiere decir que Él es completamente puro, limpio. Él está muy, muy por encima de cualquier cosa que Él mismo ha creado. Es decir, no hay nada comparado con Dios. Así que de Dios no puede venir algo pecaminoso porque Él no es como nosotros, que somos pecadores. De Dios no puede venir la maldad, así como de nosotros a veces sale maldad. ¿Por qué? Porque estamos aún luchando con el pecado. Dios no tiene nada que ver con nosotros en ese sentido. Dice la palabra de Dios en Santiago que toda buena dádiva, es decir, un buen regalo o algo bueno que viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que Dios nunca cambia, pero al mismo tiempo lo que vemos acá es una muestra más bien de la misericordia, el amor de Dios. El Padre de las luces. Dice el apóstol Juan también que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en Él. Es decir, que de Dios nunca va a salir algo oscuro, algo malvado, una intención de hacer daño. Así que lo que nosotros vemos aquí en Deuteronomio capítulo 21, ordenándole a los padres hacer esto con los hijos rebeldes, no es para nada una muestra de maldad ni que Dios busca dañar. Es su santidad irradiando. Dios buscaba orden entre su pueblo. Dios buscaba que el mandamiento que de honra a tu padre y a tu madre se cumpla. Ahora se dan cuenta cuál es el interés de Dios o cuánto le importa a Dios la honra de los padres terrenales. A Dios le importa mucho la honra de los hijos a sus padres terrenales. Ahora, lo interesante de esta ilustración, porque recuerden que es una ilustración. Malaquías está usando el ejemplo de una relación entre padre e hijo para luego mostrar la relación que Dios y su pueblo, los suyos, tienen. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 4, versículo 22. En el contexto, Moisés está preparándose para ir a hablar con Faraón y pedir la libertad del pueblo de Dios, ¿verdad? Y en ese contexto Dios le dice a Moisés: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Aquí tenemos a Dios reconociendo a su pueblo, a los suyos, como su hijo. El profeta Isaías dice en Isaías capítulo 63, versículo 16b: tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Así que tenemos por un lado a Dios diciendo a su pueblo, son mis hijos, y por otro lado tenemos al pueblo reconociendo y diciendo, tú eres nuestro Padre. Es una relación completamente oficial, ¿verdad? Padre e hijos. Ahora, ¿se dan cuenta a dónde está yendo Malaquías con esta ilustración? Si Dios es Padre y el pueblo, los que le pertenecen a Dios son sus hijos, ¿qué tipo de hijos son? Son los hijos contumaces, tercos, rebeldes, de los cuales habla Deuteronomio, ¿verdad? Está hablando de ese tipo de hijo que no honra al Padre y que es digno de juicio, que es digno de esa disciplina que Dios ha ordenado que se haga en su pueblo para con los hijos rebeldes. Así que, hermanos, aquí podemos ver que Dios está mostrando una dignidad de honra suprema para con Dios. Si Él vamos a usar la palabra, se empecinó tanto en que los hijos terrenales
amen, obedezcan, honren a sus padres terrenales, cuánto más honra es digno el Padre eterno celestial, Dios, de parte de aquellos que somos sus hijos, escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Oh, Él es digno de la honra suprema. Pero sigue hablando en el texto, dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Recuerdan que hablábamos de la relación padre e hijo? Bueno, ahora voy a usar otro tipo de relación en la sociedad, jefe y empleado, ¿no? O el dueño de un lugar y bueno, el trabajador. Si soy Señor, si soy el dueño, si soy el jefe, entonces ¿dónde está mi temor? Ahora aquí vamos a explicar un poquito ese término, temor, ¿verdad? Temor significa lo que tú crees y un poquito más. Temor significa temblar ante la presencia de alguien que te causa terror. Temes, ¿verdad? Por ejemplo, tú normalmente dices, yo le temo a la oscuridad. ¿Qué estás diciendo? Le tengo miedo a la oscuridad, ¿no? Está tan oscuro que no sabes qué hay ahí, le temes a lo desconocido, no sabes si al dar un paso te va a caer algo de arriba o tú te vas a ir para abajo porque hay un hoyo ahí, le temes a la oscuridad. Entonces tiene esa connotación de temor, de miedo, a aterrorizarse, pero no es solo eso. Si lo decimos solamente en ese contexto de miedo, estás haciendo ver como si Dios fuera un monstruo, ¿no? Pero hermanos, el temor del cual habla aquí no es meramente aterrorizarse ante Él, sino también rendirle el respeto y reverencia que Dios se merece por quién es Él. Es decir, que tú vas a temer a Dios porque conoces quién es Él. Esa palabra Señor que dice ahí, ¿verdad? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Bueno, esa palabra Señor viene de una palabra hebrea, Adón, que significa Señor, y esa palabra Adón es la raíz de donde viene el nombre de Dios Adonai. Adonai, Él es el que gobierna, eso significa. Él es el dueño, el jefe, el que controla. ¿Se dan cuenta? Ahora, tal vez tú en algún momento, o quizás ahora mismo estás en una posición de jefe, quizás tienes tu propio negocio, quizás tienes tu propia empresa. Entonces, por experiencia en esta relación de jefe, sabes lo que es tener a subordinados, a trabajadores. Sabes la forma en la que tu trabajador se expresa hacia ti, cómo tu trabajador se muestra su respeto hacia ti. Te habla diferente que a sus compañeros de trabajo, te habla con más cordialidad, o al menos así debería ser, ¿verdad? Un buen empleado va a respetar a su jefe. O quizás estás en otra situación, quizás tú sabes lo que es estar en la posición de el trabajador, aquel que es empleado. Y tú sabes como trabajador, como empleado, que debes dar un trato diferente a tu jefe que a tus compañeros de trabajo, ¿verdad? Tú vas a hablar diferente a tu jefe, vas a hablarle con más cordialidad, vas a mostrarle respeto. Ahora, no quiere decir que no vas a respetar a tus colegas de trabajo, ¿verdad? A tus iguales en esa pirámide, ¿verdad? De posiciones en el trabajo en donde estás. Debes respetar a todos, al jefe, como también a tus compañeros de trabajo. Pero sé sincero, cómo tratas a tus colegas y cómo tratas a tu jefe es diferente. Cómo te acercas ante tu jefe y cómo te acercas ante tus compañeros de trabajo es diferente. Con tu jefe te comportas de manera más formal, aunque sea tu amigo. Es importante que la amistad no se convierta en una excusa para dejar de tener respeto hacia tu jefe. En el trabajo todos van a ver que tú respetas a tu jefe cuando, por ejemplo, tocas la puerta antes de entrar a la oficina, pase, ¿no? Y entras.
No le vas a gritar desde afuera de la puerta hasta su oficina, ¡hey, oye! ¿No? Es tu jefe, le temes, lo respetas. Respeta su autoridad. Precisamente ahí está el punto del respeto, ¿verdad? ¿Qué van a pensar todos si te ven a ti, que eres un trabajador cualquiera, como todos los demás, hablándole a tu jefe desde la puerta, ¡hey, oye! Todos van a decir, la autoridad del jefe entonces no es mucha, ¿no? Y todos los demás van a empezar a tratar al jefe de la misma manera. De alguna manera su autoridad ha empezado a perder valor, ¿verdad? Y en algún momento cuando el jefe venga a dar una orden ya no va a tener el mismo peso porque ha perdido autoridad. ¿Por qué? Por la falta de reverencia, por la falta de respeto, por la falta de temor. A eso está yendo Malaquías. Cómo la falta de respeto y reverencia hace que el pueblo de Dios empiece a ver a Dios como alguien que ya no tiene autoridad. Y su palabra ya no tiene autoridad, porque no le temen. Si soy Señor, entonces ¿dónde está mi temor? Otra vez la comparación. Si nos esforzamos tanto por temer a nuestros jefes terrenales, ¿cómo no vamos a esforzarnos por temer, respetar, reverenciar al jefe de jefes, al dueño del universo, aquel que controla hasta la última molécula que se mueve en este universo? ¿Cómo no vamos a reverenciarle? En un momento más vamos a ver las formas en las que el pueblo mostraba su irreverencia, su falta de respeto hacia Dios. Pero tiene mucho que ver con la situación del corazón. Dice el profeta Isaías en Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ellos buscaban mostrar que eran religiosos, ¿verdad? El pueblo de Israel. Hacemos cultos a Dios, ofrecemos sacrificios a Dios, pero Dios dice, su corazón está lejos de mí. Cuando vienen a ofrecerme sacrificios con sus labios, a cantar, en realidad es como que están cantando al aire porque su corazón está lejos de mí. Oh, hermanos, amigos, espero que esta no sea tu situación. Que decimos que Dios es nuestro Padre y que tú eres su hijo, o dices que Dios es tu Señor y tú eres su siervo, pero ni le honras como a Padre ni le temes como a Señor. Verdaderamente espero que esta no sea tu situación, que estés honrando a Dios con tus labios, pero que tu corazón esté lejos de Él, como lo hacía Israel en el tiempo de Isaías y Malaquías. Nos comportamos en un ambiente religioso, por ejemplo, aquí en la iglesia, ¿verdad? De una manera, venimos, cantamos, llamamos hermano a todo mundo, pero cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la universidad, a la escuela, si estás en la escuela, cuando vas a la casa, a todo lugar donde tengas que mostrar que eres hijo de Dios, y ahí empiezas a mostrar un comportamiento que comparado con el comportamiento mundano no ves ninguna diferencia, entonces hay mucho que desear de tu cristianismo. Si cuando vas a tu casa empiezas a hablar malas palabras, empiezas a gritarle a tu esposa o empiezas a gritarle a tu esposo, faltarle el respeto, y todos los vecinos saben cómo llamándote cristiano estás en esa situación, entonces hay mucho que desear en nuestro comportamiento, en nuestra forma de vestir, ¿verdad? Como llamándonos cristianos muchas veces nos vestimos de forma provocativa y tristemente, y yo lo veo injusto, ¿verdad? A veces como que cuando se agarra de la vestimenta provocativa, las mujeres, hermanos, no. Las mujeres no son las únicas que visten provocativamente, y hoy en día es mucho más evidente. Los hombres han empezado a rendirle culto al cuerpo de tal manera que, bueno, ahora empiezan a usar esas ropas ajustadas que quieren mostrar todo. Y estoy hablando de hombres que dicen ser cristianos, ¿verdad?
pantalones chupines, así apretados, las poleras con sus escotes para mostrar sus bíceps. Hermanos, somos cristianos, pero no nos está importando que estoy haciendo tropezar a una hermana o estoy siendo una piedra de tropiezo para una inconversa que no va a escuchar mis palabras de predicación del evangelio porque está viendo mi cuerpo escultural, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo hombres y mujeres cristianos caemos en esta forma de vestir provocativa? Bueno, ¿y a qué me voy con todo esto que estoy diciendo, ¿no? Comportamiento mundano al hablar, al vestir. Es que, hermanos, venimos aquí a la iglesia, decimos gloria a Dios, cantamos aleluya, pero saliendo de aquí estamos comportándonos diferente. ¿Sabes qué le llamó Jesús a eso? Hipocresía. Y se lo dijo a los fariseos, ¿verdad? Doble moral, como la moneda, dos caras. Pero la palabra de Dios dice que el cristiano tiene que ser genuino. Una sola cosa aquí y afuera. Es lo que estamos viendo que Isaías le dijo al pueblo en su tiempo. Con sus labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Oh, hermanos, esto es tal vez una forma de nosotros empezar a hacer una autoevaluación. ¿Cómo estoy en mi cristianismo? Digo ser cristiano, pero ¿se ha mostrado un cambio en mi vida? Un antes y un después de Cristo. Ubican que la historia está dividida, ¿verdad? En antes y después de Cristo. Bueno, la vida de un cristiano está dividida de la misma manera. Tiene que haber una diferencia entre antes de Cristo en tu vida y un después de Cristo. El apóstol Pablo es un ejemplo claro de ese antes y después. Cuando Saulo de Tarso no conocía a Cristo, era un perseguidor de la iglesia, un asesino, un religioso, fariseo, hipócrita, que es lo que decíamos ahorita. Pero después que conoció a Cristo vemos otra persona. Ha nacido un nuevo ser. Pablo, el apóstol, de ser perseguidor a ser perseguido en el nombre de Cristo. Oh, hermanos, hay un antes y un después claro, evidente en tu vida como cristiano. Así pasamos al siguiente inciso de este punto. El pueblo cuestiona la acusación de Dios. ¿Recuerdan que estábamos viendo que Dios acusa al pueblo? Bueno, ahora vamos a ver que el pueblo empieza a cuestionar la acusación de Dios. Dice Malaquías 1:6c, la última parte del versículo 6. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Es una pregunta de alguien que cree ignorar que está haciendo algo malo. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Esta pregunta muestra insensibilidad al pecado, hermanos. El pueblo está mostrando mucho de su corazón al hacer esta pregunta. ¿En qué? Dios está acusándoles y le está diciendo, ustedes no me honran, ustedes no me temen como a Señor. Y el pueblo dice, ¿cómo? ¿En qué hemos mostrado que no te honramos ni te tememos? Esa pregunta, hermanos, es una excusa que muchas veces nosotros mismos hacemos. Ese tipo de preguntas en donde buscamos justificar lo malo que estamos haciendo para seguirlo haciendo, ¿verdad? Es como cuando le dices a alguien que no haga algo y te dice, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué está diciendo con eso? Para mí no tiene nada de malo y lo voy a seguir haciendo. ¿Se dan cuenta? Es una pregunta que dice mucho. A veces puedes decirle, no te reúnas con esa persona sola. Eres casado, eres cristiano, tienes que dar buen testimonio, te estás exponiendo al pecado. ¿Y qué te dice? ¿Qué tiene de malo? Yo tengo autocontrol, yo sé poner límites. ¿Qué está haciendo? Está justificando su accionar para seguirlo haciendo y se está exponiendo al pecado, ¿verdad? Eso muestra, hermanos, la dureza del corazón del pueblo y de nosotros cuando hacemos esto. Somos muy buenos para justificar nuestras acciones pecaminosas. Aunque sabemos que está mal delante de Dios, queremos justificarlo para hacerlo.
¿En qué hemos menospreciado tu nombre? La dureza del pueblo de Dios en ese tiempo de Malaquías. Y así pasamos a nuestro punto número 2. Dios prueba su denuncia contra los sacerdotes. Y aquí vamos a ver algunos incisos más numerosos, ¿no? Inciso A. Vamos a ver que Dios va a probar que el pueblo no le honra, que el pueblo no le teme, empezando por el culto reprobable de los sacerdotes. Los sacerdotes tenían la tarea de ofrecer sacrificios, ¿verdad? Ellos ocupaban un rol importante, un papel importante en lo que respecta a la adoración del pueblo hacia Dios. Pero acá vamos a ver que Dios dice, en esos servicios que ustedes dicen que son para adorarme, yo los repruebo. Malaquías 1:7 dice, voy a leer la pregunta anterior: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Wow. Ahora el Señor empieza a fundamentar sus palabras del principio, ¿no? Al principio dice, ustedes no me honran, ustedes no me temen, y el pueblo pregunta, ¿y en qué? ¿En qué no te hemos honrado? ¿En qué no te hemos temido? Y ahora Dios empieza a mostrarles y dice, empiezan a mostrar, me ofrecen pan inmundo y pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Según Levíticos 21:6, las ofrendas dedicadas a Dios se las conocía como el pan de Dios. Es decir, que cuando se hacían sacrificios, venían, ¿verdad? Ofrecían un sacrificio de un cordero, de un toro. Ese sacrificio en general se conocía como pan de Dios, según Levítico 21:6. Y ahora aquí es en donde cobra sentido esta acusación de Dios. Ustedes sobre mi altar ofrecen pan inmundo. Lo que se supone que era el pan de Dios, un pan puro, un pan limpio, ustedes han hecho de eso algo inmundo, algo sucio, algo impuro. La palabra de Dios dice en Levítico capítulo 22, versículos 20 y 22, cómo debían ser esos sacrificios que se ofrecían en el altar. Y dice, por ejemplo, Levítico 22, 20, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Versículo 32, no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico. Hermanos, la mesa del Señor, es decir, el altar de Dios donde se ofrecían los sacrificios, estaba siendo despreciado por los sacerdotes porque ellos empezaron a ofrecer algo que Dios había dicho que no ofrezcan. Dios dijo, no ofrezcan un cordero ciego. Y de repente tú veías al pueblo y a los sacerdotes aceptando ese cordero ciego para ofrecer en sacrificio. Un cordero enfermo para ofrecer en sacrificio. ¿Se dan cuenta cómo el pueblo estaba mostrando que ya no temía a Dios? Que ya no honraba a Dios. Estaban desobedeciendo un mandato explícito, claro de Dios. No me ofrezcan esto, y ellos lo ofrecían. Pero más allá de la desobediencia está también el corazón con el que lo hacían. ¿Por qué creen que ellos ofrecían un animal enfermo en sacrificio a Dios? Porque para ellos no importaba. Están diciendo, a nosotros no nos importa Dios, no nos importa su sacrificio. Los sacrificios debían reflejar en cierta medida, no perfectamente, porque sabemos, como decíamos hace un momento, que Dios es trascendente. Él está por encima de cualquier cosa que Él ha creado. No hay comparación con Dios. Pero cuando ofrecían sacrificios, en cierta medida ese sacrificio tenía que reflejar a quién estaba adorando Israel.
Tenía que reflejar que estaban adorando a un Dios santo, perfecto, sin mancha ni contaminación con el pecado. Eso representaba que el animal no esté enfermo, que el animal no tenga verrugas o que no tenga ningún defecto visible, ¿verdad? Eso estaba de alguna manera reflejando la santidad de aquel Dios a quien adoramos, la perfección de aquel Dios a quien adoramos. Al ofrecer un sacrificio defectuoso, estaban diciendo que al Dios a que adoramos es un Dios defectuoso, es un Dios imperfecto. Oh, hermanos, es terrible lo que estaba haciendo Israel, terrible. Y el pueblo aún tiene la osadía de preguntar, ¿y en qué te hemos deshonrado? ¿Verdad? Ahí en el texto, en el versículo 7, vuelve a preguntar, ¿en qué te hemos deshonrado? En el versículo 8 menciona, ¿verdad? El animal ciego, el animal cojo, el animal enfermo que ellos entregaban. Y es interesante que Dios en ese versículo dice, a ver, entrégalo a tu príncipe. Recuerdan que decíamos que Israel en el tiempo de Malaquías estaba aún siendo gobernado por algunos gobernadores extranjeros que a veces venían y pedían tributo. A ver, ofrécele a ese tu gobernador estos animales, a ver si te lo acepta, ¿no? Otra vez usando una relación terrenal como comparación para decir, si tú respetas lo suficiente a ese gobernador, a ese príncipe, para no ofrecerle una dádiva o algo defectuoso, ¿cómo no me temes a mí y me ofreces algo defectuoso? La acusación a los sacerdotes, hermanos, es crucial. Los sacerdotes eran los responsables de enseñar a los israelitas el pacto de Dios y guiar al pueblo, guiar sus corazones hacia Dios. ¿Y por qué es crucial la acusación a los sacerdotes, a este grupo específico que tenía esta tarea tan importante en el pueblo? Era crucial porque si los sacerdotes no honraban a Dios, ¿qué se podía esperar del pueblo? ¿Qué se podía esperar del pueblo? Aquí estamos viendo nosotros, hermanos, la importancia que se tiene que tener con el liderazgo del pueblo. Dios está mostrando acá lo importante que es el liderazgo. Si los guías andaban torcidos, los seguidores andarían de la misma manera. Esta es una llamada de atención, hermanos, para nosotros también. Para que el liderazgo en el pueblo de Dios sea bíblicamente observado y que no esté basado como que en nuestra intuición humana, ¿verdad? Yo creo que, o yo pienso que. La pregunta es, ¿qué dice Dios? A veces muchos liderazgos, hermanos, están reconocidos o levantados en base a la intuición humana. Yo pienso que esa persona va a ser un buen líder. ¿Por qué? Porque tiene su empresa, él es el dueño de la empresa, entonces él sabe cómo lidiar con las personas, él sabe cómo guiar una empresa, ¿verdad? Bueno, hermanos, la pregunta es si esa forma de reconocer un líder es bíblica. Busquen, dice el apóstol Pablo ahí, busquen a alguien que tenga una empresa y sepa cómo dirigir personas. O el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en 1 Timoteo capítulo 3 requisitos específicos de carácter, que sean irreprensibles, es decir, que no sean acusados genuinamente, porque hermanos, el cristiano va a ser acusado muchas veces con falsedad, ¿verdad? El apóstol Pedro mismo dice eso, ¿verdad? El cristiano va a ser acusado muchas veces con falsedad, por gente malvada. Pero aquí está hablando de personas que sean irreprensibles en ese sentido. Que si no es con verdad, no hay nada de qué acusarle genuinamente, ¿verdad? Que sean íntegros sexualmente, sean casados o solteros, marido de una sola mujer, ¿verdad? 1 Timoteo 3. Ordenado en su comportamiento. Es decir, que no sea un payaso en su comportamiento, que sea cabal, que sea respetuoso, misericordioso con su prójimo, que no sea esclavo de vicios,
que no sea peleador, contencioso, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Y hoy en día casi la mayoría de las objeciones de personas del mundo ante el cristianismo tiene que ver con que, pero ahí los pastores son unos ladrones, le interesa solo el dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tristemente no observaron que no debe ser codicioso antes de que lo pongan como pastor, como líder de la iglesia. Hizo lo que quiso con las finanzas. Hermanos, que esta persona tenga un tiempo considerable en el camino de la fe, de tal manera que se haya podido ver su constancia, su madurez en el tiempo. Eso dice el apóstol Pablo, no un neófito, no un cristiano nuevo, que no ha mostrado nada de madurez ni de crecimiento en el tiempo de creyente que tiene. ¿Y cuántas veces se comete el error de poner a un nuevito, ¿no? Solo porque lo has visto emocionado haciendo una cosa, trayendo las garrafas en el hombro y de repente, mira, ese puede ser un buen líder, mira cómo hace, ¿no? Pero en fundamento espiritual él es un bebé. Y Pablo tiene su fundamento para no poner un bebé en el liderazgo y dice, no sea que se envanezca, no sea que se enorgullezca y diga, miren en cuán poco tiempo he llegado hasta aquí, y caiga en la condenación del diablo, que es el orgullo. Oh, hermanos, en resumidas cuentas, cuán importante es que el pueblo de Dios considere con seriedad el liderazgo. Porque como decía hace un momento, si los guías andan torcidos, ¿qué se puede esperar del resto de las ovejas? Inciso B. Estábamos viendo hace un momento nuestro inciso A, que Dios muestra que el culto de los sacerdotes es reprobable. Inciso B, el llamado al arrepentimiento por estos pecados. Versículos 9 y 10 de Malaquías 1 dice, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Oh, hermanos, Dios está exhortando a los sacerdotes a arrepentirse de su pecado. ¿Ubican esa frase? Orad por el favor de Dios. Lo que Malaquías está diciendo al pueblo de Dios es, oren pidiendo el perdón de Dios. Arrepiéntanse de sus pecados. Y hermano, el arrepentimiento va más allá de una oración. ¿Se dan cuenta que aquí sí hay que orar? Pero no solamente eso, el arrepentimiento significa que tienes que dejar el pecado en el que estás. Le estás diciendo, Señor, perdóname porque he pecado contra ti en esto. Pero el arrepentimiento se evidencia en que has dejado o estás luchando por dejar de cometer ese pecado. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo a esta mujer que iba a ser apedreada porque fue encontrada en adulterio? Jesucristo dijo a todos, ¿no? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y cuando todo el mundo, acusados por su conciencia, se fueron, Cristo le dijo, vete y no peques más. Es decir, que el arrepentimiento y el perdón de Dios que va junto al arrepentimiento tiene que ver con alejarse del pecado, dejar el pecado en el que estamos. Ese es el verdadero arrepentimiento que es más que solo palabras, va acompañada de acciones. Primera Juan 1:9, un verso muy conocido, dice, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? ¿Al padrecito en la misa? No, está hablando de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, si tú sabes que estás en esta situación, mira cuán grande está la puerta para acudir al trono de la gracia a pedir el perdón de Dios. Porque déjame decirte esto, esta es la única oración, el único tipo de oración que Dios va a escuchar mientras estás en tu pecado. Porque la palabra de Dios enseña, el apóstol Pedro dice que mientras pecamos hay una barrera que impide que nuestras oraciones lleguen a Dios.
Y esto le dice el apóstol Pedro a los esposos, ¿verdad? Traten a sus esposas como a vaso más frágil. ¿Por qué? Trátenla como a coherederas de la vida. ¿Por qué? Porque el pecado es una barrera a nuestras oraciones. Para que el pecado no impida que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios. Es decir que mientras estás en pecado, ninguna oración tuya va a ser escuchada por Dios, a no ser que sea una oración de arrepentimiento. Una oración de confesión de pecado. Eso dice el apóstol Juan, ¿no? Confiesa tu pecado a Él y Él te perdonará. Dice el profeta Isaías en Isaías 1, 15 y 16. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Hermanos, el pecado es una barrera a nuestras oraciones. Y lo que Dios manda por medio de este texto de Isaías es que nosotros nos arrepintamos. Ubica lo que dice Isaías: quitad la iniquidad de vuestras obras, es decir, ya no las hagas más. Y termina diciendo: dejad de hacer lo malo. Eso es arrepentimiento. Metanoia, esa es la palabra en griego. Cambiar de dirección, cambiar de mente. Deja de hacer lo malo. Ese es el fruto de arrepentimiento. Si tú sabes que estás en esta situación, acércate a Dios. Pídele perdón y Él te perdonará. Porque si eres hijo de Dios, Cristo ya pagó por ese pecado. Pero no permitas que el pecado en el que estás sea un obstáculo a tus oraciones, sea un obstáculo a tu relación con Dios. Y así pasamos al inciso C. Una profecía, este es un poquito largo, ¿ya? Así que voy a pedir su atención. Una profecía sobre la plurinacionalidad de los verdaderos adoradores. Una profecía sobre la plurinacionalidad de los verdaderos adoradores. ¿Qué estoy diciendo? ¿Un trabalenguas? No. Malaquías 1:11 dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. A ver, nosotros, hermanos bolivianos, ¿qué significa plurinacional? ¿Saben? Plurinacional significa muchas naciones. Pluri, muchos, nacional, naciones, ¿no? Bueno, yo estoy hablando acá de que Malaquías está profetizando una plurinacionalidad, es decir, personas de muchas naciones que van a ser verdaderos adoradores. Una profecía sobre la plurinacionalidad de muchos adoradores. Ahora, primero hay que aclarar, hermanos, que este texto no está hablando de que las naciones paganas del tiempo de Malaquías ofrecían un sacrificio a Dios que era agradable. No. Mil veces no. Es imposible que alguien ofrezca un ritual pagano y que Dios lo acepte como, sí, lo acepto. Hermanos, el pueblo de Dios en el antiguo pacto, Israel, era el único pueblo que tenía el sistema dado por Dios de legítima adoración a Dios. Ninguna de las otras naciones que estaban fuera de Israel podría considerarse que ofrecían un sacrificio limpio, un sacrificio aceptado por Dios. Es imposible. Pero acá tenemos una confusión, ¿verdad? Porque cuando tú lees el texto pareciera como que Dios está diciendo que su nombre entre las naciones es grande, es decir, que todas las naciones en el tiempo de Malaquías reconocían la grandeza de Dios y que todas las naciones en el tiempo de Malaquías ofrecían incienso a su nombre y ofrenda limpia. ¿Por qué la confusión? ¿No? Dice,
se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda. Bueno, esto tiene que ver, hermanos, con la traducción, ¿no? La traducción. Nosotros sabemos que Malaquías está traducido del original hebreo al español. Y lo interesante es que la traducción muchas veces se hace en base al contexto y se va traduciendo, ¿verdad?, las palabras. Pero hay algunas palabras, y los que aquí tal vez hablan otro idioma aparte del español, puede ser quechua, puede ser inglés, saben que a veces hay palabras que tienen muchos significados, ¿verdad? Así que ahí tú ves la tarea difícil de un traductor de decir, ¿qué palabra entra aquí? Bueno, en nuestra Reina Valera interpretaron que el tiempo en donde se ofrece ese incienso es en el tiempo presente de Malaquías. ¿Se dan cuenta? Se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda. Pero hermanos, hay otra forma de traducir esa palabra ofrece, y que en vez de que esté en tiempo presente, se lo traduce en tiempo futuro. Se ofrecerá. Se ofrecerá. En ese caso, hermanos, lo que está diciendo aquí el escritor es lo siguiente: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, mi nombre, y aquí está igual, ¿no? Lo que estoy leyendo ahora es la traducción de la Biblia de las Américas, ¿no? Una traducción tan confiable como la de la Reina Valera. Y entre ambas traducciones, hermanos, hay un complemento exquisito para poder tener tal vez una línea más fiable de lo que dice la palabra de Dios. Acá, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, mi nombre será, futuro, grande entre las naciones, y desde todo lugar se ofrecerá incienso y ofrenda limpia. Hermanos, esta traducción tiene mucho más sentido con todo lo que vemos en la palabra de Dios. En primer lugar, lo que les decía hace un momento, que ninguna nación pagana podía ofrecer un sacrificio aceptado por Dios, ¿verdad? Que por cierto, si creemos que eso es lo que dice el versículo 11 de Malaquías 1, sería el único versículo en toda la Biblia que estaría afirmando eso. Por el contrario, si nosotros creemos que está hablando de algo futuro, ¿verdad?, de que se ofrecerá sacrificio, estamos hablando, hermanos, de algo que es corroborado por toda la Escritura. Lo que estamos viendo acá, hermanos, es que Dios estaba profetizando por medio de Malaquías que nosotros, los gentiles, llegaríamos a ser adoradores de Dios. Nosotros que somos de naciones que no eran del pueblo de Israel, nosotros no somos judíos, ¿verdad? No somos judíos de nacimiento. Ninguno de nosotros puede decir que ha nacido allá en la tierra de Israel. Pero hermanos, lo que está profetizando aquí Malaquías es la inclusión de los gentiles al pueblo de Dios para ser verdaderos adoradores. Ustedes pueden ver textos como Isaías 45, Isaías 49, Isaías 59, Daniel capítulo 7, Sofonías capítulo 2. Solamente estoy usando versículos del Antiguo Testamento porque es en el contexto en donde Malaquías escribió, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Pero se dan cuenta cuánto fundamento hay para lo que interpreto que está bien traducido Malaquías 1:11. Se ofrecerá sacrificio a mi nombre, sacrificio limpio. Personas de toda nación podrán ofrecer un sacrificio, una ofrenda limpia a Dios. Oh, hermanos, si nosotros no estuviéramos en Cristo, hoy esto no sería para nada aceptado por Dios. Porque no somos judíos, ¿verdad? Pero hermanos, gracias a Dios por esta profecía que estaba dando Malaquías, que se cumplió con Cristo y que luego el apóstol Pablo empezó a explicar. Por ejemplo, dice en Oseas capítulo 2, versículo 23, Oseas 2:23, tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Está hablando de nosotros. Nosotros no éramos pueblo, pero Dios determinó desde la eternidad a ser parte de su pueblo a los que no éramos pueblo. El apóstol Pablo usa este mismo texto de Oseas
en Romanos capítulo 9 para explicar esa inclusión de los gentiles al pueblo de Dios. En Romanos 9, 6, B y 7 dice: no todos los que descienden de Israel son israelitas. Atención a las palabras de Pablo. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, el hijo de la promesa, en Isaac te será llamada descendencia. Hermanos, Isaac representa la promesa de Dios que luego Dios fue afirmando a los demás, ¿no? Afirmó esa promesa a Jacob, afirmó esa promesa a David y luego se cumplió con Cristo. Cristo es el cumplimiento de esa promesa que representa Isaac, el hijo de la promesa. Así que todos los que son hijos de Abraham, en realidad no es por ser descendientes físicos de Abraham, sino por tener la misma fe que Abraham tuvo en el mismo Dios que nosotros creemos. Abraham, Isaac, Jacob se refugiaron, creyeron en la promesa de Dios por cumplir. Y nosotros creemos en la promesa de Dios ya cumplida, Cristo. Les decía hace un momento, ¿verdad?, que Cristo es el centro de la historia. Todos los que estaban antes de Cristo miraron a la promesa por cumplir, que era Cristo. Y todos los que venimos después de Cristo miramos a la promesa ya cumplida, que es Cristo. Por eso Dios le dijo a los fariseos en Juan 8:39 que ellos no eran verdaderos hijos de Abraham, aunque eran descendientes físicos de Abraham. ¿Se dan cuenta? Que ser hijos de Abraham no necesariamente tenía que ver con que soy hijo físico de Abraham, sino que tenía que ver con algo espiritual. Y es que, hermanos, la salvación y el privilegio de ser hijos no se gana por haber nacido en una nación específica, en una nación en particular, sino solamente por la misma fe en la que Abraham o con la que Abraham fue justificado ante Dios. El apóstol Pablo, con esto voy terminando, el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9: así Abraham creyó a Dios. Escuchen, está hablando de Abraham, ¿verdad? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hermanos, si tú eres cristiano, si tú has creído en el evangelio de Jesucristo, con toda confianza puedes decir: yo soy hijo de Abraham, en cierto sentido, ¿verdad? Descendiente de Abraham por la fe. Pero yo no soy judío, yo no nací allá en Medio Oriente. Hermano, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que es por la fe ese lazo con Abraham y por ende ese lazo con Dios. La adoración imperfecta, inmunda, impura que se ofrecía en el tiempo del profeta Malaquías, ya sea por el pueblo de Israel como por las demás naciones, hermanos, era una llamada de atención, esta profecía de parte de Dios para decirles: un día me van a adorar verdaderamente. Y va a ser un pueblo que no era pueblo. Van a ofrecer un sacrificio vivo. Y no importa, hermanos, la nacionalidad, la lengua, el color de piel. Si creímos en el evangelio de Jesucristo, somos parte de esa Israel espiritual, de la que forman parte Abraham, Isaac, Jacob y todos aquellos que pusieron su fe en la promesa de Dios, Jesucristo. Y así entramos a la última parte de este mensaje, el inciso D. Actitudes reprobables de los sacerdotes. Actitudes reprobables de los sacerdotes. Recuerden que estamos viendo en el punto 2 que Dios está probando su denuncia. Dios está probando su denuncia. Dice acá, en los versículos 12, 13 y 14, vamos a ver
que el profeta va a mostrar tres actitudes que Dios reprueba de sus sacerdotes y del pueblo. En primer lugar, en el versículo 12, la actitud del desprecio. La actitud del desprecio. Los sacerdotes pensaban que el sistema de adoración de Dios, que Dios mismo ordenó, era poca cosa, que no causaba asombro, que era sin valor. A eso se refiere Malaquías al decir que los sacerdotes pensaban de esta manera, ¿verdad? Su alimento es despreciable. Desprecio. Tenían en poco el sacrificio, todo lo que Dios había ordenado. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros caemos en despreciar lo que se hace en nombre de Dios solamente por lo sencillo? ¿Verdad? Se ve que mucha gente escoge iglesia a donde ir en base a lo pomposo que puede ser su sistema del servicio de adoración. Cuando la palabra de Dios muestra que la iglesia primitiva en el libro de los Hechos adoraban con sencillez de corazón, con humildad. Y a veces nos encontramos despreciando a una iglesia que adora con sencillez. Versículo 13, otra actitud reprobable de los sacerdotes: fastidio. Fastidio, ¿qué significa fastidio? Suena fuerte, es una palabra fuerte, hermano. Fastidio significa una molestia, un cansancio por algo que se considera que es un contratiempo de poca importancia, algo que me causa desagrado. Eso es fastidio. ¿Y qué es lo que dicen acá los profetas? Ellos decían: oh, qué fastidio es esto. ¿Qué cosa? La adoración a Dios. Ya me cansé, me llegó hasta aquí, estoy cansado. Para mí es un contratiempo que no tiene importancia. Me molesta. Oh, hermanos, esto indica esa molestia que les impulsó luego a ofrecer lo cojo, lo enfermo, lo robado, que dice ahí el texto en el versículo 13. Robaban para ofrecerlo a Dios, ¿no? Era una especie de, pensaban que eran como Robin Hood, ¿no? Mientras tenga un buen final, no importa que lo robe. No, hermanos, no es así. No es como Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios. Ellos estaban cansados y mostraban su cansancio, ¿no? Su fastidio en cómo adoraban a Dios. Y por último, verso 14, una burla a través del engaño. Malaquías 1:14 dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Hermanos, era normal en ese tiempo hacer un voto a Dios, es decir, yo voy a ofrendar este corderito, ¿no?, para el sacrificio a Dios. Era normal. Nadie estaba obligado a hacerlo, eso sí. Es que no es que alguien por presión o por sentirse obligado decía ya yo voy a. No, era algo voluntario. Nadie te impulsaba a hacerlo. Tú podías hacer voto, hacer una promesa y decir: yo voy a ofrendar un corderito para sacrificio. Pero una vez que lo hacías, ahí sí estabas obligado a hacerlo, porque has prometido algo en nombre de Dios, para Dios. No cumplir su promesa entregando un animal dañado, porque eso dice, ¿no? Dicen que prometían, pero a la hora de cumplir la promesa entregaban un animal dañado, enfermo, cojo. Estaban burlándose de Dios. Estaban creyendo que a Dios se le puede engañar. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en Gálatas? Cuidado, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Un autor dice lo siguiente. Escuchen, esto me encantó. Seguramente nadie trataría de engañar a un rey o a un gobernador haciendo esto por temor a sufrir una represalia o un castigo de la autoridad. Tampoco debían tratar de engañar al gran rey cuyo nombre deben temer las naciones. Hermanos, el Señor termina este pasaje mostrando quién es Él. Él es el gran rey. Yo soy el gran rey. Yo soy Jehová de los ejércitos y mi nombre es temible entre las naciones. Y a este Dios estaban tratando de engañar. Así terminamos con una conclusión. ¿Consideramos nosotros, como pueblo de Dios,
que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro gran Rey. Bueno, si decimos que Él es todo esto para nosotros, ¿por qué nos comportamos ante nuestro Padre, ante nuestro Señor, ante nuestro gran Rey, sin reverencia, sin respeto, sin temor? Tenemos suficiente temor y respeto ante nuestros jefes terrenales como para hablarles con respeto o como para llegar temprano al trabajo. Tenemos la osadía de enseñar a nuestros hijos a honrar a sus padres, porque pedimos que nos honren, ¿verdad? Que nos obedezcan. Pero nosotros no buscamos con diligencia ser obedientes a los mandamientos de nuestro Padre Celestial. A veces tenemos actitudes como los sacerdotes del tiempo de Malaquías, hermanos. Despreciamos el servicio a Dios. Tenemos en poco las reuniones en su nombre, donde se supone que Él está con su pueblo. ¿Ubican las palabras de Jesús? Donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Bueno, a veces nosotros despreciamos la reunión de Dios en donde está el Señor. ¿Cuántas veces dejaste plantado a Dios? Recuerda, es una cita con Dios. Cada reunión en donde Él está. ¿Cuántas veces le dejaste esperando? ¿Consideras al servicio de adoración como un contratiempo de poca importancia, que al contrario, en vez de causarte gozo, es una molestia para ti? O tal vez estás tratando de burlarte de Dios, ofreciendo un sacrificio inmundo. ¿Y cómo ofrezco yo un sacrificio inmundo? Hoy ya no se traen corderos. Bueno, como decía también el profeta Isaías, venimos, cantamos, adoramos a Dios con nuestras bocas, pero nosotros que somos sacrificio vivo, como dice Romanos capítulo 12, ni una pizca de esfuerzo hacemos por vivir una vida digna de ser hijos de Dios allá afuera. Ahí estamos ofreciendo un sacrificio inmundo. Jesús llama a eso hipocresía. Oh hermano, hermana, que tus oraciones, que tus alabanzas, que tu servicio a Dios no sean un ruido nada más. Confiésale tu pecado a Él. Confiésale tu pecado, pídele perdón, aléjate del pecado, porque eso es arrepentimiento. Y el Señor te va a guiar agarrándote de tu mano para luchar contra el pecado. Pero ve hacia Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por eso murió Cristo en la cruz. Para perdonar los pecados de personas que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Si hay alguien que está escuchando acá y que no conoce a Cristo aún, cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y recibirás el perdón de Dios. Porque estás ahora mismo bajo el juicio de aquel que es el Jehová de los ejércitos. ¿Ubicas cuántas veces se repite Jehová de los ejércitos en todo el capítulo 1 de Malaquías? Se repite 8 veces en un solo capítulo. Y está mostrando que Dios es un Dios de juicio. Y que nadie puede burlarse del Dios de juicio. Y que cualquier pecador que pretende entrar al cielo metiéndose por la ventana se va a enterar que no hay ventana en el cielo. Solo hay una puerta y la puerta es Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.